Bueno, queridos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, feliz lunes 14 de marzo. Damos gracias a Dios porque, bueno, nos está permitiendo llegar a la mitad del tercer mes del año. Creo que ya dentro de poco estaremos planeando nuestras vacaciones de fin de año. Así que el tiempo corre más rápido de lo que uno piensa. Bueno, vamos a orar para iniciar nuestra clase. Quisiera pedir que alguno de ustedes pudiese abrir su micrófono y pueda dirigirnos a Dios en oración, por favor. Ahora, ¿Sí? vamos a orar, hermanos. Te bendecimos, Padre, y te decimos que te amamos con todo el corazón por el hecho de que eres nuestro Dios. Pero, Señor, también queremos reconocerte, decirte que te mereces toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque eres un Dios bueno y un Dios de amor. Un Padre que siempre tiene cuidado de nosotros, y en ese cuidado, Padre, y en ese amor nos has regalado este precioso día. Quiera, Señor, tú derramar tus bendiciones como lo haces siempre sobre cada uno de nosotros, y que en este tiempo, Padre, que hemos dedicado para poder estudiar un poco más de tu palabra, tú puedas abrir nuestro pensamiento, abrir nuestro corazón, Señor, darnos la luz que necesitamos, la claridad y el discernimiento para poder comprender lo que tú tienes preparado. Bendice a tu siervo, Señor, a mi esposo como profesor, y bendícenos a cada uno de los que estamos presentes en esta clase y los que se han de conectar donde quiera que estemos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amor. Bueno, este, el propósito entonces, hermanos, de esta fase va a ser conocer al menos con mayor precisión, quizá no de manera profunda, pero sí con mayor precisión, todos los eventos más importantes que los primeros 5 libros de la Biblia encierran, hablando del Génesis, del Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. Vamos entonces en esta semana, ¿no? Y creo que la otra, si no mal recuerdo, vamos a hacer todo un recorrido por las avenidas más principales de estas ciudades, a efecto de que al menos en nuestro pensamiento, en nuestra mente, podamos tener identificados los sucesos que seguramente en el futuro, cuando sigamos meditando la palabra del Señor, vamos a poder encontrarlos más fácilmente. Los vamos a poder identificar con mayor claridad y los vamos a insertar, ¿no? Los vamos a insertar en toda esta narrativa que tenemos de estos libros de la Biblia y que a partir de allí podríamos sacar muy buenas enseñanzas. Eh, Así es que espero que esta clase podamos agotar el Génesis. Eh, Quisiera preguntar, hermanos, ¿quién de ustedes leyó la lectura obligada para la clase? Eh, ¿Alguien le dio la oportunidad? ¿Le dio tiempo? Ganas seguramente todos tenían de leer, pero a veces el tiempo no da. ¿Alguien, hermanos, completó su lectura, al menos las primeras hojas? Recuerden que estamos hablando ¿cómo se llama? Del libro de Cónix. Eh, bueno, mi hermana Zoraida pudo leerlo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Lucy, qué gusto verte, Lucy. Dios te bendiga. Eh, bueno, Bere Yo también lo también lo leí. leyó. Muy bien, mi hermana Clarita también. Buenísimo. A ver, hermanos. El hecho de tener una lectura que nos vaya guiando tiene como propósito el establecer algunos parámetros que nos permitan a nosotros centrarnos en un punto en el cual, en la medida que vayamos avanzando en el conocimiento de estos libros, podamos ir posicionándonos dependiendo
el interés que tengan cada uno de ustedes. Esta lectura que les di, me parece que el autor es muy sensato en mi entendimiento dentro de una vastedad de posiciones que existen respecto del Pentateuco. Me parece que marca al menos el objetivo que quiero establecer en la clase, los momentos más importantes. Ahora, también es vital, hermanos, que cada uno de ustedes entienda que dependiendo la formación que ustedes hayan tenido, si ya tuvieron algún acercamiento con algún otro autor que tenga otra visión, otra posición respecto del Pentateuco, puedan ustedes enriquecerlo, ¿no? Puedan ustedes enriquecerlo. Cuando nosotros nos enfrentamos a los grandes estudios de los eruditos y de las ciencias bíblicas, fácilmente podemos percatarnos la diversidad y la divergencia de posiciones, de pensamientos, de interpretaciones y de conclusiones que llegan cada uno de ellos. Hay algunos que son sumamente extremos en sus posiciones y sumamente radicales en cuanto a sus conclusiones que tienen del Pentateuco, principalmente los primeros 11 capítulos del texto bíblico, ¿no es cierto? Hay muchos que rayan ya incluso en poner en duda los hechos o sucesos, ¿no? Y, y les sacan todo rasgo de verdad. Hay otros, ¿no?, que utilizan mucho el literalismo y ven en estos relatos un género literario tan literal, que no le da paso a entender el pensamiento del autor primitivo, no le da oportunidad de entenderlo. Entonces lo interpreta de manera muy literal. Y por el otro lado, hermanos, hay muchos eruditos cuyas posiciones siempre tienden a establecer su punto de vista, pero eh, con la honestidad de reconocer que puede haber otras interpretaciones, que puede haber otras maneras de acercarnos al texto bíblico. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la literatura es muy abundante, es muy abundante. Y hay literatura especializada, literatura que, iniciando por mí o siendo yo el primero, difícilmente puedo entender porque es una literatura de alta especialidad con términos profundamente, a veces, inentendibles para alguien que no ha llegado a esos niveles, ¿no? Y que poco provecho nosotros podríamos tener de ese tipo de lectura. Hay otras lecturas, hermanos, que autores de manera muy liviana, ¿no? Muy liviana, establecen sus propios conceptos, ¿no? Sin hacer una investigación, no tienen una bibliografía, no tienen pie de página, no tienen ningún sentido crítico, sino que parten solo de sus propias herramientas y de su propia impronta para hacer un libro y hablar sobre el Pentateuco. Tampoco es muy provechoso eso, porque nadie puede fiarse de sí mismo, nadie puede conocer todo, ¿no? Siempre uno en el estudio de la palabra, uno tiene que guiarse o apoyarse en otras ciencias, en otras ramas, en otras disciplinas y en otras personas que quizás hayan tenido una mejor comprensión del hecho. Entonces, creo que siempre es muy útil, hermanos, para todos los que les gusta leer, poder ir a posturas, ¿no? Tratar de encontrar autores que nos establezcan posturas, sí, que establezcan su punto de vista, sus conclusiones, pero que sean autores que sean capaces de haber hecho un estudio, de haber estudiado un poquitito, de haber leído un poco, de establecer referencias, de establecer pie de páginas, pie de notas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, uno ahí como estudiante, uno establece cuál es la mejor criterio que uno puede adoptar. Y como siempre les he dicho, hermanos, uno de los, ¿cómo es? Uno de los criterios, sí, uno de los criterios diría que uno puede adoptar es siempre en función de nuestro credo, siempre en función de nuestra doctrina, ¿no es cierto? Y plasmarnos ahí.
Como veremos en clase, este autor me encantó mucho cómo plantea el tema del sábado, el día de reposo, y es interesante porque el autor no tiene una tradición sabática, sin embargo, reconoce en el día séptimo el verdadero sentido del día de reposo. Entonces, siempre es muy interesante, hermanos, el poder, si alguien quiere profundizar, investigar y demás, bueno, tener en cuenta estos consejos que yo le doy, al cual yo me he enfrentado al momento de mi formación, ¿no es cierto? Y uno siempre tiene que tratar, en la medida de las posibilidades, buscar un punto equilibrado que nos permita tener la mente abierta, pero siempre mirando un poco hacia lo que pensamos que podría ser lo mejor. Bien, dicho esto, hermanos, ah, bueno, lo voy a ir comentando durante la clase. Eh, vamos a ir viendo, nos vamos a ir guiando en la lectura de Conex y si alguien más después quiere enriquecerlo, vamos a ir enriqueciéndolo, ¿no es cierto?, en la clase, para ir complementando el estudio que podríamos tener sobre estos libros. Bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Muy bien. El Pentateuco. Como ya dijimos, hermanos, eh, el Pentateuco o la Torá o la ley, como ustedes quieran definirlo o referirse a él, a estos libros, es muy importante. Ya hemos dicho, hermanos, que el Pentateuco, ¿no es cierto?, en una de las posturas que se establece del por qué 5 libros de la Biblia era la importancia del Levítico como un manual de liturgia cultual, un manual, ¿no es cierto?, o una serie de ordenanzas que exaltan la santidad de Dios, ¿no? Y entonces la santidad de Dios está reflejada en el templo y en el templo se llevan los ritos y los sacrificios. Por eso es que en medio de estos libros, a la mitad, diríamos, como hecho fundante, debe considerarse la santidad de Dios, debe considerarse la obediencia a Dios. Bueno, de suerte entonces, hermanos, que esta serie de libros que en un principio era uno solo, diríamos, porque es una historia completa, ¿no? Lo vamos a ver en clase. Es una historia completa. Bueno, por practicidad en el pensamiento de algunos autores, fue dividido en 5 también, que es la otra postura, para hacerlo mucho más asequible. Bueno, vamos a iniciar con el Génesis, que es el primer libro. Es un libro fascinante, es un libro con el cual muchos crecimos, ¿no? Y que la mayoría de las historias que aparecen en el Génesis las conocemos, ¿no? Les decía que Génesis parece ser que nos emocionamos como toda historia, ¿no? Nos emocionamos con el primer libro de la Biblia. En el Éxodo también seguimos enganchados, ¿no? Y parece ser que nos soltamos de la mano de la narrativa bíblica después del suceso de los 10 mandamientos. Después del Sinaí, parece ser que muchos nos soltamos de la mano del narrador y de a poquito algunas historias que conocemos por ahí salpicadas de Levítico, de Números y del Deuteronomio ya no son tan conocidas para nosotros. Así es que vamos a iniciar con este libro que, insisto, es un libro sumamente fascinante, es un libro cautivante, ¿no? Pero que encierra grandes y profundas verdades, ¿no? Teológicas que evidentemente, hermanos, plantean una cosmovisión de, de, del autor o de los autores primitivos, ¿no? Del texto bíblico, que plantean una cosmovisión en su forma, en su entendimiento, que
alcanza ahora a una cosmovisión del hombre del siglo XXI, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Génesis, recuerden ustedes que podemos definirlo de las dos maneras, como el libro de los orígenes, ¿no? O el origen del universo, o el origen de todas las cosas, se puede denominar así, porque es el Génesis, es la base, es el inicio, es el nacimiento, de ahí viene la palabra Génesis, ¿no? Y o, como en la Biblia hebrea se le denomina Bereshit. Volvemos a, ¿alguien me puede decir qué significa Bereshit, hermanos? Por favor. En ¿Alguien el recuerda qué es principio, Bereshit? en el principio, Muy bien. ¿Por qué se le llama en el principio el Génesis? porque así El inicia, relato de la creación. Más o Totalmente. menos. porque es la primera palabra que aparece en el primer versículo. porque así Muy inicia bien. el texto bíblico en esa parte. Claro, claro. Recuerden, hermanos, entonces, gracias, hermanas, Ale, gracias. Recuerden que los libros que se le denominaron de esa manera en la Biblia hebrea vienen en función de las primeras palabras o la primera palabra que aparece en el texto sagrado. Bueno, en el caso de Génesis es Bereshit, y Bereshit significa en el principio, ¿no? Porque son las primeras palabras que aparecen en el texto bíblico. Bien, ¿qué planteamos nosotros en esta postura, no? Bien, como les había comentado, hermanos, nosotros tenemos dos grandes secciones, si podríamos dividirlo así, ¿no? Para poder entender un poquitito con mayor claridad la intencionalidad del escritor sagrado. Entonces, por un lado, nosotros tenemos un bloque, ¿no? Una sección compuesta por 11 capítulos, que aprovecho para decirles, hermanos, ustedes lo saben muy bien porque lo vimos en clase, cuando se escribe el texto bíblico no se capitulan ni se versiculan, es decir, no hay capítulos ni hay versículos, hay toda una escritura corrida, diríamos, ¿no es cierto? Pero ateniéndonos a lo que tenemos ahora, ya capitulado el texto sagrado, diríamos entonces que el primer bloque de 11 capítulos, ¿no? Van a contrastar o van a hacer un pilar muy importante para lo que se va a establecer a partir del capítulo 11, ¿no? Del capítulo, más bien 12 del Génesis hasta el Deuteronomio 34. Entonces, parece ser, hermanos, que la desigualdad que existe entre estos dos bloques es evidente. Hay una clara desproporcionalidad en cuanto a la intención de establecer estas dos secciones. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la primera sección o bloque de 11 capítulos sea muy menor no significa que no tenga importancia, todo lo contrario. Es una sección que tiene una intención o un valor teológico muy importante porque va a hablar sobre la narrativa teológica o la teología narrativa de los orígenes del universo. El género literario, entonces, de las primeras páginas de la Biblia que nosotros encontramos es el de la teología narrativa. Es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos, ¿no? No, para poder ser, creo yo, si ustedes me permiten ser fieles al texto bíblico, tendríamos que sacarnos los lentes que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Porque estos lentes o este paradigma que nosotros tenemos es un paradigma que está influenciado por una cultura. Nosotros los occidentales, lo he platicado muchísimo, hermanos, muchísimo, los que vivimos en esta parte del mundo y que somos hijos del Renacimiento, de la Ilustración, somos fuertemente influenciados por la razón, por la lógica. Entonces, todo lo que nosotros interpretamos del mundo y de lo que nos rodea, ¿no?
está influido sí o sí por la razón, por la lógica. Si no nos hace lógica, ¿no? Si no nos hace clic, diríamos, en nuestros paradigmas, entonces de suyo propio lo desechamos y lo catalogamos como mentira, porque entonces no entra dentro de nuestra cosmovisión. Los occidentales, hermanos, somos muy pragmáticos, profundamente pragmáticos, ¿no? Y que bueno, tiene mucho que ver con nuestra propia historia, ¿no? La revolución industrial nos hizo sumamente pragmáticos. Este, las distintas guerras que se han llevado a cabo a través de la historia, este, el desarrollo de la tecnología, ¿no? Nos ha hecho en muchos casos mecanizarnos. Esta influencia que nosotros tenemos de formación, hermanos, porque la recibimos, quieras o no, desde el momento en que vamos a la escuela, ¿no? Los que vamos a la escuela desde pequeñitos, a salita de 4, a salita de 5, al kinder, al primario, secundario, etcétera, etcétera, somos formados con con esos paradigmas, con esos lentes, ¿no? Porque nuestros modelos educativos son sumamente occidentales. ¿Qué quiero plantear con esto, hermanos? Quiero plantear que estos cortes o estos modelos o estas formas que nosotros tenemos en la antigüedad no existían, no existían. Entonces, al no existir, ¿no? Los lentes con los que nuestros antepasados, los autores sagrados, los que fijaron la tradición oral durante mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, su formación y su cosmovisión era totalmente diferente a la nuestra. Por lo tanto, hermanos, uno de los grandes desafíos que tiene todo estudiante del texto bíblico es quitarse sus anteojos, ¿no? Y tratar de ponerse los anteojos del escritor sagrado. Entonces, parados desde esos zapatos, diríamos, ¿no? Entonces vamos a poder comprender un montón de cosas. Y lo primero que vamos a comprender, hermanos, en la mentalidad del Oriente Antiguo, ¿no? Del Medio Oriente Antiguo, es que esa cosmovisión con la que fueron formados los escritores sagrados es una cosmovisión que le daban mucho, mucho valor al misterio, ¿no? Al misterio, a lo simbólico, que le daban mucho valor a todo lo que tenía que ver con las divinidades, ¿no? Porque hubo, como todo, ¿no es cierto?, que sucede en todas las culturas, principalmente en esa primigenia o de inicio, eh, era la profunda reflexión de decir de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Es una pregunta que se plantean a partir de su propia existencia y comprensión de su ser mismo y del entorno que los rodea. Surge de manera natural esas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿No? Y evidentemente, hermano, lo que nosotros vamos a encontrar en las primeras páginas de la Biblia será un género literario, entrecomillado, que se le ha denominado teología narrativa. Porque en estos textos, se plantearán historias que si las queremos ver desde nuestros lentes occidentales no tienen sentido, ¿no? No tienen sentido, o al menos no nos harían clic, ¿no? Y entonces no las entenderíamos. En el peor de los casos, ¿no? Tomaríamos la ruta más fácil de decir, bueno, así está escrito y así tiene que ser. Sin embargo, si nosotros nos ubicamos en estos lentes del antiguo Medio Oriente, ¿no? Vamos a ver que es muy rico para ellos este punto. Entonces, estos libros, hermanos, van a presentar una visión y una reflexión religiosa sobre el hombre y el mundo. Ya les he dicho, hermanos, y les vuelvo a repetir miles de veces, ¿no? Que estas preguntas que se hacen las primeras comunidades, las primeras ah, eh, personas, diríamos, en ese sentido, ¿no?
Es decir, bueno, ¿cómo, cómo es que todo lo que vemos, ¿no? Que seguramente para ellos lo que sabían de su entorno era muy limitado, ¿no? Era muy limitado, pero eso limitado que ellos tenían, ¿no? Ya los hacía asombrarse, ya los hacía preguntarse y plantearse quién hizo todo esto, de dónde vino todo esto, ¿no es cierto? Eh, ¿Y quiénes somos nosotros? Evidentemente ellos seguramente poco sabían de los grandes descubrimientos que hoy tenemos, de, por ejemplo, del ADN, del átomo y demás, pero sin embargo, en su conciencia, ¿no? Una conciencia que podría venir de una inspiración divina, les hace pensar y reflexionar a ellos y decir, bueno, ¿y, y nosotros de dónde somos? Todas las culturas antiguas, hermanos, todas las culturas antiguas se plantearon estas mismas interrogantes. Todas. Se plantearon estas interrogantes porque el sentido religioso en la época, en estas épocas, ¿no? Siglo XI, siglo XII antes de Cristo, siglo, sí, hasta XIII, ¿no es cierto? En estas culturas o civilizaciones había también este sentido por lo sagrado, por lo religioso, ¿no? Había una profunda ética religiosa. Sí, evidentemente, las culturas de las que les hablo, sus dioses nada tenían que ver con el Dios de Israel. Y entonces aquí se nos plantea algo muy interesante. Si a Israel en sí mismo, como pueblo elegido de Dios, al ser influenciado por las culturas que lo rodearon, imagínense ustedes, hermanos, que estuvo 4 siglos influenciado por lo pronto de todo lo que era la infraestructura y la cosmovisión de los egipcios cuando estuvieron esclavos. Imagínense lo que no aprendieron, imagínense incluso los sincretismos que ellos asumieron como pueblo de Israel y que incluso se ven reflejados, ¿no? Después de que Moisés tarda de bajar del Sinaí, se ve reflejado esos sincretismos que ellos tuvieron, esa mixtura de ideas y demás que tuvieron con Egipto, tan es así que hacen un becerro de oro. Entonces, Israel, hermanos, tenía que plantear y decir como pueblo elegido de Dios en su conciencia dónde habían venido y cómo el mundo se había creado. Entonces, escriben esta narrativa teológica de verdad, hermanos, tan bella, tan profunda, y si ustedes me permiten plantearlo en términos de géneros literarios, tan perfecta, ¿no? Tan perfecta, que nos hacen mirar la reflexión y la visión religiosa que ellos tienen sobre esto. Entonces, la historia de la creación que se nos cuenta en Génesis nada tiene que ver con la historia natural de los manuales escolares. Nosotros no podemos ver el Génesis desde nuestros lentes, ¿no? Tratando de decir, bueno, a ver qué tiene que ser creado primero, el sol o las plantas. Las plantas no pueden ser, no pueden vivir sin el sol, no pueden vivir sin el sol. Sin embargo, el sol se crea después de las plantas, ¿no? Entonces, según el relato de Génesis 1, uno no puede mirar, ¿no es cierto?, que el Génesis o la historia de la creación en particular va a tener cuestiones científicas, ¿no? Porque evidentemente, hermanos y hermanas, el escritor sagrado no fue a la Universidad de Ciencias Físicas y Naturales de aquel tiempo. Todo era de acuerdo a su percepción, todo estaba en algunos casos limitados a su visión, a lo que él veía, ¿no es cierto? Algunas culturas fueron desarrollando ciertos sistemas de científicos entre dos grandes comillas, ¿no es cierto? Que en ese momento les permitía conocer mejor su realidad. Pero el Génesis, hermanos, entonces no tiene que ver con lo que nosotros podríamos llamar historia natural,
que se nos da en las escuelas, ¿no? Tiene otro sentido, tiene otra realidad. Los que ya vieron el documental que les di en la plataforma, ¿no? Se van a dar cuenta que ahora la ciencia entonces encuentra con profunda expectación y con profunda perfección, ¿no es cierto? Que todo lo creado, la perfección de todo lo creado, tuvo que tener un creador, pero ahora es la ciencia quien avala el texto bíblico y no al revés, ¿no? La Biblia nunca va a avalar al texto científico. Entonces, debemos ser muy cuidadosos al momento de adentrarnos, hermanos, en estos 11 capítulos. Y vamos a ver algunos ejemplos. No voy a ver todos, pero al menos vamos a ver unos ejemplos de lo que esto significa. Entonces, como premisa mayor, ¿no? Si planteamos un silogismo, como premisa mayor, es preciso escuchar a los autores sagrados en la forma en que ellos eligieron manifestar su percepción religiosa. Recuerden, hermanos, que ustedes lo miran, si son muy cuidadosos del texto bíblico, ustedes se van a dar cuenta que todo tiene que ver con prácticas religiosas. Todo. Los altares que crean los patriarcas, los dioses que están alrededor de todos los pueblos que existen, ¿no es cierto? Todo va a tener que ver en función de los ritos, va a ser en función de los templos que se construyan, de los altares que se construyan, de los lugares sagrados que se estarán estableciendo en el peregrinaje nómada de los patriarcas. Debemos saber, hermanos, que todo lo que gira alrededor de aquel tiempo, a ver, voy a decirlo en palabras llanas, lo más importante que para ellos existía en aquel tiempo era la religión. Lo planteo así, la religión o la divinidad, ¿no? Hoy, para el occidental, lo que menos es importante es la religión. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos entender al autor sagrado desde nuestra percepción muy postmoderna, ¿no? Vamos a errar, creo yo, vamos a errar mucho en la interpretación que podamos tener de ellos, ¿no? Entonces debemos respetar y debemos escuchar la forma en que el autor sagrado decidió expresar su percepción de su divinidad, de su relación con Dios, del descubrimiento de quién era Dios. Y entonces vamos a poder escuchar con profundo respeto, ¿no? Con profundo respeto y admiración e incluso santidad, cómo el autor sagrado va a ir descubriendo a un Dios que cada día va increciendo, un Dios que cada día va a ir haciéndose mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más visible, mucho más revelador, mucho más liberador, ¿no? Por eso, hermanos, no quieren los autores sagrados describir el mundo en términos de ciencia física, sino expresar cómo ellos se perciben a sí mismos y perciben el mundo en relación con el Dios en el que creen, el Dios de la liberación y de la alianza. Entonces, lo van a hacer, hermanos, desde esa percepción. Ahora, déjenme decirles algo. Eh, tenemos muy poca información de cómo el texto sagrado, principalmente en esta parte, diríamos, ¿no? En esta sección, realmente no tenemos muchas precisiones de cómo se llevó a cabo, cómo se redactó finalmente, cómo fueron los hechos, los sucesos. Porque, en primer lugar, como ustedes saben, hermanos, todo fue a través de las tradiciones orales, ¿no? Y las tradiciones orales se fijan conforme pasa el tiempo. Pasan muchas circunstancias que realmente nosotros no alcanzamos a comprender todos los hechos históricos, entre dos grandes comillas, que se pudieron dar durante todo este periodo que nos habla el Génesis.
Ya les dije, por ejemplo, ¿no? Que 404 siglos estuvo Israel perdido, diríamos, en el muy buen sentido, perdido del texto bíblico. No sabemos qué pasó en 4 siglos, ¿no? No sabemos su vida, su cosmovisión, sus prácticas. Solo sabemos que seguían clamando que Dios los libertase. Entonces, no tenemos, hermanos. Es muy difícil, de manera muy honesta, poder recrear todo al pie de la letra como si contáramos una historia, ¿no? Que el día lunes pasó esto, que el día martes pasó aquello, que el día miércoles pasó lo otro. No podríamos hacerlo en el texto bíblico. Y la otra tradición, que es la tradición ya cuando se fija el texto por escrito, primero es la tradición oral, que va acompañando en el devenir del tiempo al pueblo, ¿no? Y que después se va a fijar el tema de, de hacerlo por escrito. Y bueno, en primer lugar tendríamos básicamente una, un intento en el tiempo de Josías, ¿no? Donde ahí vamos a ver un profundo arraigo y una profunda proliferación de literatura. Y también lo vamos a ver después del exilio, ¿no? Después de que Israel vuelve de Babilonia, vamos a encontrar una gran e interesante proliferación del texto bíblico con el dúo Esdras-Nemías. Pero debemos reconocer, hermanos, que habrá muchas cosas en donde, al no ser el Pentateuco un libro de historia desde el punto de vista moderno, debemos entonces resaltar su carácter religioso en el testimonio de la fe de un pueblo a través de generaciones y que tienen que ver con su fe. Por eso debemos nosotros eh, interpretar estos pasajes a la luz de las preguntas honestas que el autor sagrado se hace en relación a sí mismo. Cómo van a percibir lo que se cree en relación con el Dios verdadero en función de un montón de divinidades que en ese momento existía. Y también lo van a establecer en dos importantes ah, eh, aspectos de identificación, como es el Dios que libera y el Dios que hace una alianza. Eso lo vamos a ver muy nítidamente en todo el Pentateuco. Por lo tanto, hermanos, no olviden que el texto bíblico, esta teología narrativa de todo el Pentateuco, ¿no? Fue escrito desde la fe del pueblo para la fe. Bien, si nos situamos entonces, hermanos, en el Génesis, lo vamos a iniciar haciendo desde los relatos creacionales, ¿no? Relatos creacionales que ya en otra clase hemos hecho un acercamiento muy breve al respecto, ¿no? De lo que tiene que ver este punto. Y entonces, al ser el Génesis, hermanos, la puerta de entrada al texto bíblico es la puerta, por ahí entramos, debemos entrar por el Génesis, ¿no? Debemos entrar por el Génesis. Lo primero que nos encontramos en este recorrido que vamos a hacer son los relatos creacionales. Y es evidente, hermanos, que no es una teoría científica de la evolución del mundo lo que estos relatos pretenden afirmar. No es la teoría de la evolución del mundo, siglo XIX, es muy reciente, ¿no? Muy reciente. Es una teoría que ha tenido mucho auge, principalmente ahora, cuando muchos están tratando de desacreditar el texto bíblico. Pero evidentemente, hermanos, eso no existía. Este pensamiento de la evolución de las especies, del Big Bang, eran términos extraños, inexistentes al momento de redactar estos relatos.
Entonces, si los relatos creacionales del Génesis, hermanos, no son una teoría científica que nos explican cómo el hombre ha ido evolucionando en el devenir del tiempo, entonces nos sitúa verlo desde la óptica de la fe. Y desde la óptica de la fe es la explicación de la creación del cuadro en el que se inscribe la historia de Dios y del hombre. La historia de Dios. La historia de Dios tiene que ser contada. Lo vieron ustedes en su clase de teología sistemática, ¿no? Y ustedes ahí aprendieron que entre muchas cosas, ¿no? Entre muchas cosas, hay varias formas en las cuales nosotros, aunque no existiera el texto bíblico, aunque no existiera la creación, aunque no existieran muchas cosas, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos dar testimonio de que Dios existe, de que Dios es real. Pero si nos atenemos a la revelación escrita, ¿no? A la revelación escrita, nosotros sabemos de Dios por lo que está escrito. ¿Cómo sabemos que Dios es amor? Porque lo hemos leído en la epístola de Juan, en las cartas juaninas, ¿no? ¿Cómo sabemos que tenemos un Dios que lo ve todo? Lo tenemos en la primera, el primer nombre con el que se revela Dios a la humanidad, en la historia de Agar y de Ismael, el Dios que mira, ¿no? ¿Cómo sabemos que tenemos un Dios todopoderoso? Bueno, por ¿cómo se llama? Por la forma en que sacó a su pueblo de Egipto. Es decir, ¿cómo sabemos? ¿De dónde sabemos quién es Dios? Del texto bíblico. Por lo tanto, ¿no? Génesis tiene que plantear eso. Génesis tiene que iniciar con Dios y lo hace de manera magistral. Por eso vamos a verlo ahora en la diferenciación de los dos relatos de la creación, como el primer relato, ¿no? Trata de establecer a un Dios que es súper, súper superior. Estoy usando un superlativo, ¿no? Un superísimo, superísimo Dios de todo el mundo. Es más, ojo con esto, hermanos, ojo con esto. El relato de la creación, en el primer sentido, no coloca a Dios al nivel de ningún otro Dios. Porque si los colocara al nivel de otros dioses, ¿no es cierto? Y decir, bueno, vamos a poner a Dios en el mismo plano que todos, estaríamos rebajando al Dios que al menos se nos manifiesta en el capítulo 1 del Génesis. El autor sagrado, ¿no es cierto?, es tan cuidadoso, por eso digo que es un relato tan bello y tan perfecto que establece, ¿no?, a un Dios que es superior y que, es más, no existen los otros dioses. No existen. Y lo único que va a existir en este relato es el hombre y la mujer. De ahí en fuera no existen otros dioses. Entonces, no es una teoría científica de la evolución del mundo, sino la creación del cuadro en el que se va a inscribir la historia de Dios y cómo este Dios se va a relacionar con su creación. Génesis 2, el segundo relato. Muy interesante la manera en que Dios va a revelarse con el hombre. Ahora, lo voy a plantear solamente, hermanos, como un punto ahí para que ustedes como estudiantes puedan seguir profundizando sobre el mismo, ¿no? Yo les voy a dar muchas reflexiones. No necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, ni con el autor del libro, ni nada por el estilo. Ustedes son estudiantes del texto bíblico, ustedes tienen que ir guiándose con base en el Espíritu Santo para ir descubriendo de a poquito, de acuerdo a la revelación de Dios, lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien, ¿qué puedo descubrir acá un poco, hermanos, como una clave interesante, hermenéutica, de, de un texto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una teología narrativa? Y yo saco aquí, hermanos, un punto de estudio, de partida, que me gustaría profundizar más sobre este punto. Ahí puede haber otras posturas al respecto y que tienen que ver con 7 coordenadas. Collins dice, hermanos, que el relato creacional de Génesis 1 es como un arquitecto que va armando un plano, ¿no es cierto? Y que como plano tiene que iniciar planteando las coordenadas correctas.
Porque a partir de esas coordenadas, ¿no? Entonces, el relato que va a continuar después de esto tiene sentido, cobra sentido. Y entonces él dice que hay 7 categorías fundamentales que aparecen en el primer relato de la creación. Y lo primero que establece, hermanos, es el tiempo, el espacio. Tercera categoría, la vida vegetal. Cuarta categoría, el movimiento de los astros. Quinta categoría, la vida animal. Sexta categoría, el hombre. Y finalmente, como séptima categoría, el día séptimo dedicado al culto divino. Bien, nosotros podríamos tener un acercamiento, hermanos, podríamos tener un acercamiento a este primer relato de la creación, hablando sobre la importancia que tiene el tiempo, por qué fue primero la luz y después el sol. Podríamos acercarnos a este relato, ¿no es cierto? Hablando acerca de lo que tiene que ver con el orden en que las cosas fueron creadas, eh, eh, tiene que ver con el sábado, ¿no es cierto? O el día de reposo, que por cierto es un reposo creacional, ¿no es cierto? Lo vamos a ver después. Bien, puede ser sobre eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué les doy como una pista para que ustedes puedan profundizar tomando en cuenta eh, este punto? ¿Les dice algo el número 7? Como hemos visto en clases anteriores, hermanos, para Israel los números son muy importantes. Y para Israel, hermanos, el 7 va a representar en todas las eras, ¿no es cierto? O al menos en el texto bíblico, perfección, plenitud, plenitud. Entonces, estas 7 coordenadas o 7 categorías fundamentales con las que el redactor sagrado toma mucho cuidado, porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta, hay muchas de estas categorías que podrían haberse subdividido en otras cosas y darnos un número de 8, 9, 10, 20 categorías, 20 cosas que Dios en 7 días tranquilamente pudo haber creado. Sin embargo, al tratarse de una narración teológica o una teología narrativa, el autor es muy cuidadoso, como lo vamos a ver en todo el texto bíblico, en plantear sus posturas en función siempre de lo que para ellos significa la perfección, la totalidad, la plenitud. ¿Qué nos dice esto? Que el primer relato de la creación, hermanos, está hablando de un Dios que es pleno, de un Dios que es perfecto, que es un Dios, ¿no es cierto?, que corona su creación con el día de reposo, pero que al ver todo en su conjunto, exclama, y fue bueno y ha sido bueno en grande manera, la plenitud de Dios. ¿Qué vemos en el primer relato de la creación? Al Dios que es pleno. No es imperfecto, no es un Dios que le falte algo, no es un Dios, ¿no es cierto?, que esté dentro de las categorías de las divinidades que tienen ellos que procrear con los seres humanos hijos para que sus deidades permanezcan en el tiempo. Eso no existe en el Génesis 1. Entonces es interesante, es impactante cómo mirar en este primer relato de la creación la perfección de Dios, resumida en ese punto. Entonces, quienes leen esto y quienes lo ven con los lentes con los que ellos escribieron, ¿no es cierto?, se asombran y dicen, wow, qué interesante saber que el Dios al que nosotros servimos se ha dado a conocer desde la perfección, desde la plenitud. Y que esto, hermanos, es obra, evidentemente, de la inspiración del Espíritu Santo y evidentemente de la propia cosmovisión que tenía el escritor sagrado. Entonces, en este primer relato, hermanos, vamos a tocar algo importante que tiene que ver con el hombre y la mujer. Acá no hay barro, acá no hay sueño profundo, aquí no hay costilla, aquí no hay expresión
este es ahora hueso de mis huesos. No lo hay. Hay otra cosa más profunda que el redactor sagrado, hermanos, quiere establecer como verdad. Primero, hermanos, hay una alusión muy interesante a que los crea a imagen y semejanza suya, ¿no? Una imagen semejante. Ahora, hemos nosotros entendido quizá que Dios, ¿no? Al haber hecho al hombre y semejante, haberlo hecho a imagen y semejanza nuestra, tiene que ver con cuestiones antropomórficas, es decir, pensamos que Dios eh, tiene pelo, tiene ojos, tiene pies, tiene manos, pero si nosotros, hermanos, llegamos a esa conclusión, nos metemos en un grave problema, en un profundo problema, porque entonces tendríamos que definir, ¿no? ¿Cuál es el género de Dios? ¿Es hombre o mujer? Si es hombre, tendría que tener los, órganos reproductores masculinos, y si es mujer, tendría que tener los órganos reproductores femeninos, pensando que cuando se dice que se ha hecho imagen y semejanza, Dios tiene la misma forma que nosotros. Tendríamos que definir si Dios tiene el pelo rulo o tiene el pelo lacio, o si es morocho o si es blanco, o si sus órganos internos, ¿no es cierto? El corazón es grande, chico, su páncreas es pequeño, es grande, nos meteríamos en graves problemas. Evidentemente, hermanos, un literalista, alguien que no profundiza, alguien que no mira con los lentes con los que el escritor sagrado está, entonces caería en ese error y diría, bueno, Dios es como nosotros. Y aunque si bien es cierto, hermanos, el texto bíblico posteriormente dice que Dios nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido, y da a entender que Dios tiene manos y tiene brazos. Dios mira, Dios ve, Dios sabe, ¿no? Parece ser que tenemos la imagen. Evidentemente, son imágenes antropomórficas que los escritores sagrados tomaron o echaron mano para poder dar a entender el actuar de Dios, pero no significa que Dios sea como nosotros. Tan es así que Jesús lo aclara correctamente y dice, Dios es espíritu. Sin embargo, entonces, saltando esta diferencia de que Dios no podría, el texto bíblico no está estableciendo, hermanos, cuestiones físicas, ¿no? Eh, eh, antropomórficas, diríamos, de la forma del cuerpo de alguna persona, debemos entonces saber que lo que está estableciendo aquí como una verdad fundamental, incluido el hombre y la mujer, porque ojo, acá el texto es muy claro cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, al establecer que el escritor sagrado tiene una intención teológica de establecer su origen, lo va a encontrar en Dios y lo va a encontrar en esa naturaleza divina que Dios le otorga al hombre y a la mujer, y lo hace en una relación filial, lo hace en una relación profundamente filial, es decir, es una semejanza muy parecida a la que tiene el Hijo con el Padre. El Padre, cuando engendra al Hijo, el Hijo engendra la naturaleza, la esencia, la impronta de los padres, en este caso del papá, ¿no es cierto? Y esa, entonces, debemos saber que es una expresión que tiene un profundo sentido teológico. Un profundo sentido teológico. Ahora, no lo pierda de vista, hermanos, porque este sentido teológico de la creación del hombre y la mujer en el primer relato, estamos en el primer relato, ¿no? Va a tener grandes y graves consecuencias en el relato posterior, ¿no? Porque esta relación filial se va a quebrar. Al igual que la amistad que vamos a ver en el segundo relato se va a quebrar, se va a romper, ¿no? Y esta relación filial, ¿no?
es la que va a permear muchísimo, hermanos, los evangelios y va a permear muchísimo el pensamiento paulino. Pablo va a hablar muchísimo acerca de la reconciliación. Jesús, en una de sus excelentes parábolas, la parábola de oro, ¿no? La del hijo pródigo, o la del padre pródigo, como en algún momento ya les platiqué, va a ir en función de la reconciliación. Reconciliación filial, hermanos, que Dios le otorgó al hombre y a la mujer en ese acto creacional. ¿En qué momento? En algún momento de la historia. No hay una fecha, no hay un calendario, aunque muchos han querido establecer fechas, ¿no? Está bien, voy a respetar ese punto, pero en sí mismo el escritor sagrado no quiere poner un almanaque en su relato diciendo tal fecha pasó esto, en tal fecha Dios crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. No, más bien su intención es profundamente teológica. Esta relación filial que Dios va a establecer con el hombre y con la mujer se va a romper. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, a la entrada del texto bíblico es el texto del encuentro del hombre con Dios. Por lo tanto, podemos definir que esta semejanza suya, ¿no? Este concepto de imagen y semejanza va a designar la filiación divina, el enlace, la unión que Dios concede por gracia santificante a la persona humana. Me encanta este término que utiliza Konings, ¿no? Porque es cierto, o sea, Dios lo hace por una gracia de santidad. Porque ¿qué es lo que imprime Dios al hombre, a la mujer en su imagen y semejanza? Su santidad. ¿Lo hace por puro beneplácito? Sí, sí. No lo hace como los otros dioses, ¿no? Los otros dioses a veces por venganza para sus criaturas, ¿no es cierto? Hace que estos se multipliquen porque quiere castigarlos de su maldad. Dios no lo hace de esa manera. Dios lo hace como una gracia santificante, calificando de este modo su ser y obra en el terreno ético, social y religioso, por lo que la persona humana se convierte, por esta gracia santificante y por esta imagen y semejanza, en interlocutor cualificado en el diálogo con Dios. El hombre está calificado, ¿no? O tiene esa cualidad, nadie más, de hablar con Dios, de tener esta relación con Dios. Esta pista también que le estoy dando sobre el primer relato de la creación es muy importante que ustedes lo puedan tomar y lo puedan desarrollar en algún momento. Y entonces, en el primer relato establecemos el séptimo día, que me encanta mucho cómo lo plantea este autor, ¿no? Que dice, la persona humana debe volver a la fuente de la creación. Y la fuente de la creación es Dios. ¿Para qué tiene que volver a esa fuente de la creación? Para rehacer sus energías. Fíjense, muy lindo esta parte, ¿no? Porque estando Dios en el origen de la creación, el día séptimo es aquel en el que el hombre, al establecer su relación con Dios en la comunidad de fe, fíjense, al establecer su relación con Dios en la comunidad de fe, es decir, con la iglesia, ahora nosotros con el cuerpo de Cristo, entra en contacto con las raíces de su ser y así se rehace a sí mismo. Es decir, se recrea, se vuelve a ser. Porque, hermanos, el sábado es un tema de comunidad. Es un tema, hermanos, donde Adán y Eva, ¿no? Descansan también, disfrutan de ese descanso. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, que es el creador, porque en él está el origen de todo, no son los dioses de los sumerios, de los caldeos, es el Dios de Israel, ¿no? Quien va a establecer el origen, ¿no? Entonces, nosotros entramos en esa relación con Dios a través de la comunidad de fe y entramos a nuestras raíces de dónde somos, de dónde venimos. Y entonces nos volvemos a rehacer, nos volvemos a rearmar.
Y como dice el autor, nos recreamos, nos volvemos a formar a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el sábado es fundamental, pero también la comunidad. No podemos experimentar el sábado desde la soledad de nuestra casa, ¿no? eh, eh, Recién hablaba con los alumnos de primer año en cuanto a predicación, le digo, es triste como ahora, ¿no es cierto?, por esta situación de que ahora podemos ver el culto tranquilamente en nuestra casa, no vamos al templo, ¿no? Porque bueno, es cierto, debemos tomar todos los recaudos necesarios para no contagiarnos, pero entre semana, hermanos, vamos a la escuela, vamos al trabajo, nos subimos al colectivo, estamos en contacto, vamos a fiestas, etcétera. Y el sábado decimos, no, no, no voy a la iglesia porque no quiero contagiar a los hermanos, no quiero que me contagien. Es muy importante, hermano, que nosotros volvamos a entender el día de reposo, donde uno tome conciencia de la dimensión comunitaria de sus actividades. Sigo leyendo lo que está en la diapositiva, donde tomemos conciencia de la dimensión comunitaria de nuestras actividades ejercidas sobre los 6 días de trabajo y confirmemos nuestro compromiso para mejorar la calidad de vida de todo lo que nos rodea. Al usar el día de reposo, hermanos, como todavía vigente, porque claro que hoy necesitamos rehacernos, más que nunca hoy el ser humano necesita rehacerse, necesita recrearse, ¿no? Necesitamos recuperar este sentido teológico que el escritor sagrado establece en el primer relato de la creación. Entonces, hermanos, hay 3 líneas muy interesantes que abro de investigación para ustedes, ¿no? Y que sería lindo que sigan profundizando. Primero es las 7 coordenadas, 7 como número perfecto, y qué es lo que plantea este número en relación a lo pretendido por el autor sagrado en este primer relato. Segundo, que tiene que ver con el aspecto filial divino del hombre y a la mujer, creados al mismo tiempo a imagen y semejanza de Dios. Y tercero, hermanos, que tiene que ver con entender que el sábado es creacional. Aquí Israel todavía no existía, diríamos históricamente hablando. Claro que fue escrito este texto cuando Israel ya existía como pueblo. Pero en este momento, en este punto, diríamos, de la creación, no existe Israel. No, Abraham vendrá muchísimos años después, siglos después, ¿no es cierto? Y todo lo que viene después. Pero acá el sábado entonces no es un tema judío, no es un tema judío, no es un tema de que el Señor lo clavó en la cruz del Calvario y que ya nosotros no tengamos que entenderlo. No, no lo es. Al estar colocado en el primer punto de la creación, lo coloca como creacional y por lo tanto eterno y por lo tanto vigente a nuestros días. Y por lo tanto, necesario para que el hombre vuelva a sus raíces y nos volvamos a reencontrar. Ahora, hay un segundo relato y esto lo vamos a plantear en estos minutitos. Ahora, el segundo relato, hermanos, también voy a darles algunas ideas de lo que tiene que ver con este segundo relato, ¿no? Que tiene como principio la amistad, porque fíjense ustedes, hermanos, que este segundo relato de la creación, que aparece en Génesis 2, 4 del B en adelante, va a ser realmente la antesala de lo que va a venir en el capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si no entendemos el segundo relato de la creación, no vamos a entender los actos que se van a desarrollar en los siguientes capítulos. Por lo tanto, el primer relato de la creación lo coloca como algo sumamente hermoso. El primer relato de la creación tiene belleza, tiene poder, tiene autoridad, tiene palabra, tiene al Espíritu de Dios revoloteando por todo, tiene un poder inmenso, tiene un poder. Entonces, el primer relato de la creación lo colocamos como en el umbral de la puerta, ¿no es cierto? Como el mejor y mayor recibimiento que uno puede tener al texto bíblico. Ahora, el segundo relato
nos va a servir de base a nosotros para poder entender lo que va a venir después. Se evoca en este segundo relato, hermanos, la historia de la humanidad. Nuevamente, ahora desde el hombre, el primer hombre, hasta Abraham. Porque el relato va a desembocar en la superación de las rupturas. Y la superación de las rupturas va a estar en la promesa que, si bien es cierto, Dios ya va a dar algunos pactos de alianza anteriormente, pero lo va a establecer de manera formal con Abraham. Entonces, este entramado de historias, ¿no? Nos van a colocar al hombre, al primer hombre, hasta Abraham, como una verdadera antropología teológica. Porque estos textos, hermanos, estos relatos, tienen que ver con el hombre. A eso se le llama la antropología teológica. Tienen que ver con el hombre, con el ser humano en sí mismo. Y de eso damos cuenta. Por lo tanto, hermanos, el texto está lleno de simbolismos. Simbolismos muy interesantes que nos permiten a nosotros poder, insisto, de manera tan bella y tan perfecta, de verdad que re asombroso lo que los escritores sagrados escribieron, la verdad que, wow, o sea, nadie podría escribir tan perfecto, ¿no? En el sentido de cómo expresar tantos conceptos, a veces en tan pocas palabras, ¿no? Y llenarlo de tantas profundidades. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos, en este primer relato? Vemos tierra. Como lo dije en algún momento, Génesis 1 es acuático, Génesis 2 es terráqueo o tierra. Vemos mucha tierra, ¿no? La tierra del segundo huerto estaba seca, ¿no? Porque no había llovido. Eh, pero vemos barro, ¿no? Vemos barro, vemos tierra. Y a partir de allí, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, del barro de la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en este relato? ¿Qué es lo que va a hacer más bien el autor del relato para establecer su verdad? Primero es que quien crea al hombre, el origen del hombre va a venir de Dios. Como lo hace el primer relato, el segundo relato lo reafirma. ¿Cuál es la verdad teológica suprema? Que Dios es el que crea al hombre. Es Dios, ¿no? Es Dios. Entonces, lo que va a colocar igual, hermanos, en dignidad va a ser a Adán y a Eva, que los va a colocar los va a revestir de una dignidad tal que los va a hacer vivir en el jardín del huerto del Edén, ¿no? Que se le conoce, vivir en el jardín del Edén. Claro, esta es una clara alusión, hermanos, a una idea sumeria que en aquel tiempo existía, donde el rey, ¿no es cierto?, en el palacio tenía una sección apartada que era el jardín, y en ese jardín solamente la familia real podría estar en ese jardín, nadie más. Entonces, haciendo un contraste y diciéndole a las culturas sumerias principalmente que Dios revistió de dignidad al hombre y a la mujer colocándolos en su jardín. Ese jardín que era exclusivo, VIP, ¿no? Ahora le pertenece al hombre, estableciendo, ¿no? Una clara afiliación con lo que establecimos en el primer relato. Es decir, el hecho de que Dios ponga al hombre y a la mujer en el huerto del Edén es un acto simbólico teológico, porque eso le está diciendo a las culturas circundantes, ¿no? Que mientras ellos, sus dioses, tienen sus privilegios, ¿no? Y que no comparten con sus criaturas, el Dios creador del cielo y de la tierra sí lo hace con su creación y coloca entonces en un lugar de privilegio y de honor al hombre y a la mujer y los coloca en su jardín. Por eso el hombre tiene estatus de nobleza, al igual que la semejanza y la filiación que tienen en el primer relato. Porque en ambos casos, hermanos, se está refiriendo al hombre. Ahora, en el segundo relato, lo hace de manera más específica. Hay mucho más detalles del hombre, ¿no? Hay muchos más
cosa que no sucede en el primer relato. El primer relato es muy poquito lo que dice del hombre, en el segundo relato se explaya. Nos dice de dónde, cómo formó Dios al hombre, qué elementos formó, qué tarea le encomendó, ¿no es cierto? Qué sentimientos hubo respecto del hombre. Nos explica un poco cuál fue el método que usó para hacer formar a la mujer, qué pieza del cuerpo humano utilizó. Es decir, hay una verdadera antropología teológica, es decir, que estos relatos se van a encargar de explicar con profunda claridad lo que el hombre significa. Entonces, hermanos, el relato establece los mejores afectos y muestras de amor en este segundo relato, ¿no? Estamos hablando del segundo relato. Es una amistad muy linda, ¿no? ¿Por qué? Porque primero Dios mira que el hombre está solo, ya es un sentimiento y es un afecto. La soledad, hermanos, es una emoción, diríamos, ¿no? Una emoción que conlleva reacciones. Y, y Dios ve que el hombre está solo. ¿Por qué? Porque está viendo sus reacciones. Y él entonces interviene en el afecto de Adán, ¿no? Está lleno de afecto porque le da el poder a Adán de colocar el nombre de los animales. Y evidentemente, hermanos, aunque esto es un acto de autoridad, también es un acto de ternura, porque evidentemente tendría el autor sagrado, establece un sentimiento sin duda imaginativo de las emociones que Adán tuvo que haber sentido al momento de decir, bueno, vos te llamarás tal y vos, tus características son estas, te llamarás tal. Hay una clara alusión a la creatividad del hombre, ¿no es cierto? Proveniente del soplo que Dios le hace a él cuando lo forma del polvo de la tierra. La pertenencia hecha mujer, es decir, ahora el hombre le pertenece a la mujer en una maravillosa expresión que dice el texto bíblico, ¿no? Ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ahora será llamada varona porque del varón fue tomada. La pertenencia es mutua. El hombre ahora le pertenece a la mujer, porque la mujer le pertenece al hombre. Y eso, hermanos, es un símbolo de amor muy profundo, muy interesante, ¿no? Y finalmente, hermanos, como lo establece Konings en una observación muy puntual, si nosotros supiésemos o entendiésemos que los relatos de la creación son de manera literal, conforme fueron sucediendo las cosas, se fueron escribiendo, nos daremos cuenta, hermanos, que en ese apartado donde dice que, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, es un texto que ya presupone que hay una estructura familiar, ¿no? Es un texto que presupone que ya hay clanes, ya hay familias. Y por lo tanto, ¿no? Para preservar que no haya incestos, tienen que buscar personas de otras familias. Y un detalle no menor, me parece que a lo mejor muchos de ustedes no lo notaron, es que en este punto de la historia, ¿no? O, a ver, del mandato quien deja la casa paterna es el hombre, no es la mujer. Es el hombre, porque era costumbre, hermanos, en Israel, era costumbre. Aquí vemos reflejada una de las costumbres ya de un Israel establecido, ya de un Israel con historia, porque era costumbre, hermanos, en Israel que quien dejara la casa fuera el esposo. Hoy no, hoy quien tiene que dejar la casa es la esposa, la mujer, y tiene que irse a vivir a la casa del varón, pero no lo fue así. Y entonces, hermanos, como aparece, no lo voy a tocar mucho, pero me parece que es importante, lo pueden leer con mayor claridad. Aparece la lectura que les di, aparecen las rupturas. Y vamos a encontrar 5 rupturas. La ruptura de Adán y Eva, que es en el ámbito social una ruptura de la primera pareja, y se le llamará una desobediencia. La mujer que tú me diste. La segunda ruptura que va a haber y que va a venir a partir de este vínculo que hubo de amistad será la ruptura entre hermanos expresados en Caín y en Abel, ¿no? Que es el primer
fratricidio. La ruptura de los clanes representados por Lamec, que Lamec será una figura muy mala, diríamos, ¿no? La antítesis de la descendencia de Seth, que será básicamente, hermanos, la descendencia de Caín, ¿no? Con Lamec. Será la ruptura entre los clanes y habrá un sentido de venganza, ¿no? Venganza que vendrá muy permeada con la sentencia que Dios le hace a Caín. Lamec vendrá a ser descendiente de Caín. Vendrá, hermanos, el relato de los gigantes, que será la ruptura de las razas con la hirogamia, que la hirogamia no era otra cosa más que una especie de prostitución sagrada que era muy común en aquellos tiempos, principalmente en las culturas cananeas, ¿no? Donde los dioses tenían relaciones sexuales con mujeres, con principalmente prostitutas sagradas, y a partir de ahí los hijos salían tipo semidioses o héroes o revestidos de divinidad. Y eso es un poco la explicación de los gigantes que aparecen en Génesis 6 y que estos van a ser básicamente destruidos o barridos de la faz de la tierra a través del diluvio, ¿no? El diluvio va a venir en función de decir, ninguno de esos dioses, ninguno de los hijos de esos dioses vendrá a ser mayor que nuestro Dios. Nadie tiene el poder para detener el poder del Señor, y por lo tanto el diluvio se presenta como una manifestación más del poder de Dios ante los dioses paganos. Y finalmente, hermanos, tendremos en el relato bíblico la Torre de Babel como la ruptura entre los pueblos en una civilización materialista que en aras de no perecer en otro diluvio, creyeron llegar al cielo para ser como Dios. Y hay una ruptura muy interesante de los pueblos. Todos sabemos, hermanos, que la ruptura que hay entre los pueblos es por la confusión de las lenguas, ¿no? Confusión de lenguas. Y, bueno, ¿cómo se superan estas rupturas? Todos estos relatos, hermanos, tienen que ver con las consecuencias del pecado. Y estas narraciones teológicas que vamos a ver, por ejemplo, la de Caín y Abel al final del curso, voy a tomar ese punto, ¿no? Y si nos da un poco de paso el tema de los gigantes y el diluvio, vamos a tratar de hacer un exégesis al respecto. Todos estos relatos, ¿no? Tienen que ver con el segundo, todas esas rupturas, perdón, tienen que ver en función del segundo relato de la creación. Entender el segundo relato como un acto de amistad, de compañía, de emoción, de ternura, de amor, ¿no? Como una expresión de Dios hacia el hombre, de compañía, de no soledad. Vamos a ver que todo eso se rompe con estas rupturas. Y el escritor sagrado plantea y dice, bueno, parece que hay un montón de rupturas acá, parece ser que todo está terminado, pero a partir del capítulo 11 inicia una historia donde se supera la ruptura. Y después del receso que vamos a tener, vamos a hablar acerca de cómo Dios va a establecer una línea muy interesante en la narrativa bíblica de superar esta ruptura, principalmente en la persona de Abraham. Así que, bueno, vamos a parar aquí. Después del receso, hermanos, vamos a tomar 10 minutitos de receso. Después podemos ver algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes tengan sobre esto, sobre lo que hemos visto en estos dos relatos creacionales y sobre todo, hermanos, algunas de estas pistas que les he dado para que ustedes tal vez profundicen. Son como líneas de profundizar más el texto bíblico, ¿no? Y hablar, conocer mucho mejor estos relatos creacionales. Bueno, vamos a tomar 10 minutitos de receso, venimos a la sección de preguntas y respuestas y después nos vamos a los ciclos de los patriarcas. Vamos a hablar un poco sobre los ciclos patriarcales. Bueno, hermanos, tomamos 10 minutitos de receso.